Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran Buenas conectados. noches, Licen. Muy buenas noches a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con la resolución del cuestionario de las preguntas que nos quedan de historia. Vamos a avanzar ahora de igual forma lo más posible. La próxima semana todavía nos queda la última clase ya para lo que son las últimas preguntas, ¿sí? Vamos a ir continuando en donde nos quedamos la clase pasada. Si me recuerdan, si fue en la pregunta número 15 que nos quedamos, ¿verdad? O en la 16. En la 15, Nos toca Licen, la no me... 16, Listen. Correcto. Muchas gracias, chicos. Vamos a ir entonces a la pregunta 16. Como ustedes saben, generalmente lo que nosotros íbamos hablando dentro de los sucesos y hechos relevantes sobre las grandes situaciones económicas, las grandes situaciones políticas, los grandes compendios sociales, es importante comprender también el rol que desempeñó América Latina, ¿sí? Generalmente, nosotros en historia constantemente hablamos, perdón chicos, constantemente hablamos sobre uno de los hechos más importantes conocido como la colonización, que fue este hecho de la llegada de los españoles al territorio americano. Hay algo que nosotros no podemos olvidarnos y que constantemente se mantiene en la conciencia de las personas y es el creer que cuando los colonizadores llegaron al territorio americano, se encontraron con poblaciones totalmente salvajes, poblaciones con pocos conocimientos. Prácticamente se da a entender en muchos relatos históricos, lógicamente estos relatos históricos son vistos desde una perspectiva más europea, generalmente se cree que se encontraron con sociedades salvajes, sociedades inconscientes, sociedades que no tenían la capacidad de poder desenvolverse por sí mismas, sí, que no tenían un desarrollo como tal. En este caso, generalmente es importante identificar que esto no sucedió así, ¿sí? Y ahí es donde tenemos incluso relación entre lo que es la pregunta 16 y lo que es la pregunta 17. Principalmente, vamos a hacer un intercambio aquí. La pregunta 17 nos habla sobre las culturas que habitaron o las sociedades que habitaron el territorio americano antes de la llegada de la colonización. Son muchas culturas, pero las más importantes y las que nosotros más hemos estudiado y en las que más se tiene énfasis son los mayas, los aztecas y los incas. ¿Por qué? Porque eran sociedades que tenían grandes avances tecnológicos, sociedades que tenían gran desarrollo en lo social, en lo político, en lo económico. Es importante conocer que estas civilizaciones se caracterizaron por tener un conocimiento en la astronomía, en la medicina, en la ciencia, en la tecnología. Yo siempre les digo a ustedes, cuando nosotros nos referimos a tecnología, no necesariamente nos tenemos que referir a dispositivos, no necesariamente nos tenemos que referir a computadoras, a celulares. Tecnología se enfoca más en ser un avance, en ser un desarrollo, en ser una producción de algo nuevo. A eso se refiere la tecnología. Y en este caso, estas civilizaciones fueron característicamente desarrolladas, evolucionadas, sumamente inteligentes, ¿sí? Y por eso es que constantemente, al menos en la actualidad, dentro de la historia, se busque erradicar esa ideología de que cuando los europeos llegaron al continente americano encontraron personas lógicamente inconscientes, que no tenían avances, que no tenían conocimientos, que no tenían ningún desarrollo. Incluso, y esto es uno de los sucesos más discriminatorios que existió, más racistas, en los cuales se llegó a debatir sobre si los pobladores de América eran seres humanos o no eran, o eran una especie de subhumano, ¿sí? Esto es importante, se les consideraba, debían considerarse, les eran seres humanos o subhumanos. ¿Qué quería decir subhumanos? Que eran una especie entre humano y animal, eran una especie superior a los animales, pero tampoco eran tan inteligentes, entre comillas,
como los humanos, ¿sí? Lógicamente, a esto se refiere. Estos actos discriminatorios principalmente hablan y relatan cómo de una o de otra manera este contexto social cambia la realidad. Este contexto directamente identificado a la producción, al avance, al desarrollo, cambia la transformación. Lógicamente, después de todo un gran debate, se logra identificar que no, que eran personas, seres humanos comunes y corrientes, que lógicamente cada espacio geográfico tiene su propia producción, tiene su propio desarrollo, como sucede incluso entre los mismos seres humanos. Nosotros debemos entender que el avance o la inteligencia o la capacidad de aprender de Pepito no va a ser la misma que de Juanito. Pepito quizás aprende en 10 minutos. A Juanito quizás le cuesta aprender 15 minutos, pero no quiere decir que por ello Juanito sea menos inteligente que Pepito, no. Y esto era conscientemente lo que se buscaba dar a entender, que lógicamente dentro de la colonización, los seres humanos o los indígenas como tal, los indígenas que habitaban en el territorio, no eran considerados personas. ¿Por qué? Porque lógicamente supuestamente no tenían el grado de avance evolutivo que tenían en España, que tenían en toda Europa. Y lógicamente esto se hacía como un acto de racismo, como un acto de discriminación. Dentro de este contexto, principalmente después de todo el desarrollo, después de todo el proceso, tanto de implantación de religión, implantación de economía, implantación de procesos sociales evolutivos, qué es lo que nosotros damos a conocer, qué es lo que nosotros comprendemos, es que lógicamente durante mucho tiempo las civilizaciones fueron esclavizadas, las civilizaciones fueron sometidas. Entonces, ¿qué es lo que buscaron después de años y años y años de sometimiento? Buscaron las famosas liberaciones, ¿sí? Y estas liberaciones que buscan ellos tener a partir del desarrollo, a partir del avance, a partir, lógicamente, de la proporción de conocimiento que este conocimiento que llegó a ellos fue gracias a la ilustración y fue gracias al humanismo, que estos dos movimientos generalmente se encargan de hacer que el ser humano comprenda que no todo viene de la religión, que no todos los pensamientos, forma de actuar y forma de desarrollarse en la sociedad viene de la religión, sino que principalmente lo que se busca hacer es implementar una independencia de conocimiento, una independencia de pensamiento, donde el ser humano tenga la capacidad de identificar qué está bien, qué está mal, si tengo deberes o tengo derechos. ¿Sí? Ya empieza, ya lógicamente después de muchos años, de un transcurso de varios sucesos históricos, empieza a buscarse lo que es también la liberación, ¿sí? La emancipación. En todos estos procesos latinoamericanos, lo que se buscaba principalmente era la liberación. ¿De qué? Lograr autonomía tanto política y económica. ¿Sí? Esta liberación, entonces, para la respuesta 16, para la pregunta 16, perdón, la respuesta es la opción C, lograr autonomía política y económica. ¿Por qué? Porque estaban siendo producto de constantes abusos políticos, constantes abusos económicos, que pertenecían también a una fuerza más superior, a una fuerza dependiente de otras entidades. En este caso, de la entidad europea principalmente. Ya los países querían ser independientes. Los países querían tener su propia economía, querían tener su propia producción, su propio sistema político, tomar sus propias decisiones. Después de ser tan, quizás tan esclavizados, pues lo que ahora buscaban era su independencia. Es así que principalmente lo que buscan es lograr autonomía política y económica. Como les mencionaba en la pregunta 17, nos habla sobre cuáles eran las culturas nativas de América o conocidas las famosas culturas
precolombinas. Este término ustedes no pueden olvidarse. Precolombino. Pre significa antes. Lógicamente, colombino se refiere al término de la colonia. ¿Qué quiere decir? Civilizaciones que se ubicaron antes de la colonia. El término precolombino siempre va a venir de la mano con colonización, con implantación de idolatrías, extirpación también de idolatrías. Todo esto viene tomado de la mano, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vamos a comprender este gran referente. Sí, este suceso y estos hechos importantes de que de identificar de una o de otra manera cuáles son las civilizaciones relevantes, mayas, incas y aztecas. Mayas y los mayas y los aztecas fueron civilizaciones mesoamericanas. ¿Qué quiere decir esto? Que se ubicaron en el centro de América. ¿Sí? Ustedes saben, América es un continente grande. Se ubica por América del Norte, América del Centro y América del Sur. A las civilizaciones que se ubicaron en el centro se les conoce como civilizaciones mesoamericanas. Y a las que se encuentran en el sur, civilizaciones sudamericanas o civilizaciones norteamericanas. Generalmente, las civilizaciones que más se estudian, como antes de la colonia o precolombinas, son a las mesoamericanas y a las sudamericanas. Sí que fueron civilizaciones evolucionadas. Un breve ejemplo, los mayas tenían gran avance en la matemática, en el calendario, en la producción de bienes, tenían también crearon un sistema generalizado sobre la producción del cero. Los incas se desarrollaron también mucho por la agricultura, por tener también el conocimiento numérico. A ellos se les atribuye la famosa yupana. ¿Qué era esta yupana? Era un artefacto que les permitía contar, era un elemento, un artefacto parecido al ábaco. El ábaco viene de la mano, el ábaco viene como un desarrollo, una evolución, un producto nuevo que parte de la yupana, ¿sí? La yupana era prácticamente un tipo de ábaco. De igual forma, crearon los quipus, que eran estos cordones, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver o investigar, estos cordones que eran como sogas así y que de estas sogas colgaban otras sogas y dentro de estas sogas existían nudos. Estos nudos principalmente eran números, representaban también cantidades, dependiendo de la separación que tengan entre ellas, representaban cantidades. ¿Qué quiere decir de igual forma? Los aztecas crearon un calendario, sí, crearon su propio calendario, que principalmente, ¿qué es lo que hizo? Creó lógicamente un conocimiento de la naturaleza, un conocimiento del tiempo. Empezaron a tener ya un calendario referido más o menos a los 365 días del año. Lógicamente sus calendarios se basaban en los astros, en el movimiento del sol, en el movimiento de la luna. ¿Para qué principalmente? Recordemos que estas civilizaciones eran netamente agricultoras, es decir, que vivían del trabajo de la tierra. Como vivían del trabajo de la tierra, lógicamente lo que tenían que hacer era tener un conocimiento avanzado de ello. Y por ello, lógicamente, crean este calendario que más allá de la ciencia no tenían ningún artefacto. Todo lo que ellos crearon fue a partir de sus propios conocimientos mediante la observación. Recordemos que, por ejemplo, actualmente nosotros para sumar, para restar, para dividir, para hablar de historia, para hablar de lengua, de biología, de química, existen conocimientos precedentes. Es decir, ya hay un libro donde yo puedo estudiar, hay un docente que me puede enseñar, hay videos que me pueden explicar, ya existe algo en lo que yo me puedo basar para aprender. En este caso, estas civilizaciones, todo lo que crearon fue a partir de la invención, ¿sí? A partir de su propio conocimiento, a partir de la observación, cuánto tiempo ellos habrían tenido que tardar en estar observando, en estar identificando principalmente las características del desarrollo que tenía la Tierra, cómo se movía el Sol, cómo iba quizás ocultándose de qué lado a qué lado, cómo aparecía la luna, todo esto, ¿para qué? Para poder aportar, perdón, como tal, un calendario, este calendario que les permitía tener una conciencia del tiempo, ¿sí?
Entonces, es así que nosotros tenemos que dentro de la pregunta 17, que nos habla sobre las culturas nativas de América o precolombinas, tenemos a 3, mayas, incas y aztecas. De igual forma, en Dicen, buenas noches, la pregunta 15. la pregunta 15 es la opción C. Vamos de pronto a repetir para las personas que quizás no se conectaron en la anterior clase. En la pregunta número 1, la respuesta es la opción B. En la pregunta número 2, la respuesta es la opción B. En la pregunta número 3, la respuesta es la opción A. Pregunta 4, la opción D. Pregunta 5, la opción D. Pregunta 6, la opción C. Pregunta 7, la opción A. En la pregunta 8 que hablamos de la globalización es la opción A. En la pregunta 9, la opción B. En la pregunta 10 es la opción D. En la pregunta 11, la opción C. En la pregunta 12 de los personajes de la Segunda Guerra Mundial es la opción B. En la pregunta 13 es la opción A. En la pregunta 14, la opción B. En la pregunta 15, la opción C. Y en la pregunta 16, la opción C. Y en la pregunta 17, la opción A. De igual forma, para ir acotando con todos estos conocimientos, quiero que veamos el siguiente video que nos habla sobre qué fueron más a fondo las sociedades precolombinas, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus principales características? ¿Cuáles fueron sus principales aportes? ¿Sí? Por favor, es un video sumamente cortito porque no quiero que perdamos mucho tiempo. Vamos a ver. Incas, mayas y aztecas fueron pueblos precolombinos que vivieron en el continente americano. ¿Sabes por qué los llamaban así? Veámoslo. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas, quienes se expandieron en dos periodos. El primero fue el Imperio Antiguo, siglo IV al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, Guatemala y Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, siglos X y XV. En este se trasladaron a la península de Yucatán. ¿Y alguna civilización precolombina construyó ciudades? Sí, los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia el 1325. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. ¿De qué manera vivían estos pueblos? Los incas y los aztecas tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y la base económica era la agricultura. Además, dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las espirituales. Por eso surgieron ciudades, que es donde vivía la mayor parte de la población. ¿Y qué construyeron en las ciudades? Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. ¿Había guerreros o pueblos sometidos? Cuando llegaron los españoles, algunos de esos pueblos sometidos colaboraron para su destrucción. Santi, ¿sabes que el otro día fui con mi familia al mercado de la ciudad y me sorprendió la cantidad de gente que había? ¿Quién sabe desde qué época existen mercados así? Todos los pueblos desarrollaron sus actividades acorde al momento histórico en que vivieron. Es cierto. No imaginé que nuestros pueblos originarios también tuviesen mercados. ¿Cómo habrán hecho para construir todo eso en aquella época?
Bien, más o menos el video ya nos ha explicado características relevantes e importantes, acotando a lo que les explico sobre estas civilizaciones. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que ustedes puedan identificar que no quiere decir que cuando Cristóbal Colón llegó, llegaron al famoso, también se le conoce al Nuevo Mundo, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Quizás sí, se encontraron con un territorio diferente al de ellos, pero no quiere decir que prácticamente descubrieron algo, porque aquí ya existía vida, aquí ya existía estilo de vida, desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo político, avance, incluso ustedes pueden ver que existían clases sociales que estaban lógicamente liderados por sus máximas deidades, ¿sí? Por sus máximas autoridades también, por ejemplo, en los mayas era el Xala-Yuníquic, era el máximo rey, por otro lado, en los incas, lógicamente, el dios Sol, o sea, prácticamente todos tenían como tal su propia estructura social, tenían su propio desarrollo. Ya, vamos a continuar con ello. En la pregunta 18 nos dice, selecciona la respuesta correcta con respecto a los aportes de las culturas precolombinas con sus respectivos aportes. Tenemos a los mayas, incas y aztecas. En la opción A nos dice que tuvieron un sistema de numeración vigesimal y de tipo aditivo. Quiere decir, cuando yo me refiero a numeración vigesimal, lógicamente que está estructurado por 20 números, ¿sí? No fue más, un sistema de numeración estructurado en 20 números. De tipo aditivo, que quiere decir que lógicamente cuando a un número se le añadía el otro, ya formaban un número nuevo. Se empleaban 4 símbolos básicos para los principales números. Estos eran los símbolos principales. En la otra característica tenemos que también fue de numeración vigesimal, parecido al de la otra civilización mesoamericana. El principal logro de esta civilización fue el desarrollo del concepto del número 0. Y por último nos habla sobre el instrumento denominado yupana, el desarrollo de la famosa yupana, que es un ábaco o especie de calculadora utilizada por los contadores, que se conoce como quipucamayos, ¿sí? De la época imperial. Más o menos de acuerdo a las características que yo ya les mencioné anteriormente, podemos identificar que lógicamente la opción de los mayas le añadimos con el conocimiento de la numeración vigesimal de tipo aditivo, ¿sí? Los incas se van con, espérame un segundo, 13. Aquí está mal, por favor, aquí le vamos a quitar la opción. La opción correcta aquí es, déjenme ver, es la 1A, 3B y 2C. Aquí está mal. Bien. Por favor, corrijámosle en nuestro cuestionario si es que ya lo tienen impreso. Aquí había un error de tipeo. La opción correcta aquí es 1A, 2C y 3B, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mayas fueron los que desarrollaron la numeración vigesimal de tipo aditivo, empleando 4 símbolos. Los incas fueron los que desarrollaron la famosa yupana, este ábaco, también desarrollaron el quipu que yo les mencionaba. Y los aztecas fueron los que se caracterizaron por desarrollar el número 0, principalmente. Entonces, la opción correcta para esta pregunta, la pregunta 18, es la opción D, que se refiere a 1A, 2C, 3B. ¿Sí? Listen, disculpen. Dígame. En la opción A está esa respuesta. Sí, ahorita la ve. Vamos a subrayar la opción A. Justo ahorita me di cuenta. Muchas gracias. Listo. La opción A.
Esa es la opción correcta, la opción A. 1A, 2C, 3B. Muchas gracias, chicos. Listo, estamos hasta ahí. Vamos a la pregunta 18. Tenemos 2 18. Vamos nuevamente. Nos dice cómo era la religión de los incas. Algo que nosotros también debemos recordar de las civilizaciones precolombinas es que lógicamente su religión se basaba en el politeísmo. ¿Qué quiere decir politeísmo? Adoración a múltiples dioses, ¿sí? No solo un dios, a múltiples dioses. A eso se refiere el politeísmo. Monoteísmo, adoración a un solo dios. Como yo les mencionaba, este conocimiento de la adoración de un solo Dios viene con la llegada de Colón, ¿sí? Viene con todo este grupo de implantaciones, de tradiciones, culturas, y la principal implantación, el principal fundamento que se desarrolló dentro de las civilizaciones precolombinas fue el desarrollo del conocimiento de la religión, es decir, de la llegada de Dios a las sociedades precolombinas. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente para las sociedades como mayas, aztecas e incas, su religión se basaba, y más allá de religión, su espíritu de devoción, de fe, se basaba en adorar a todo de lo que puedan llegar a tener. Se podía llegar a obtener principalmente este tipo de conocimientos de los cuales ellos agradecían. ¿Qué quiere decir? La tierra les permitía tener alimentos, la tierra era fértil. El sol les permitía tener también cierto tipo de beneficio dentro de la siembra y también de la cosecha. La luna, la misma situación. La lluvia de la tierra también podían obtener, de las montañas, perdón, también podían obtener agua, ¿sí? ¿Qué es lo que las civilizaciones precolombinas hacían? Agradecían al entorno lo que les permitía tener para poder vivir, ¿sí? Esto era principalmente en los que ellos se desarrollaban, ¿sí? Prácticamente. Por otro lado, entonces nos dice que lógicamente como desarrollaban un conocimiento y un entendimiento de la adoración a varios dioses, principalmente basados en la naturaleza, se mantenían con una religión politeísta. Entonces, la opción correcta para la pregunta número 18 es la opción B, que tenían una religión politeísta, varios dioses destacados en la naturaleza. También aquí, estas civilizaciones adoraban sumamente también fuerte a los astros, ¿sí? A los astros. Por eso es que lograron desarrollar un conocimiento vasto en astronomía. Y porque lógicamente adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban también a todos estos, lógicamente, elementos que englobaban el desarrollo de una buena agricultura. Vamos a la pregunta 19. Nos dice, de acuerdo al siguiente enunciado, subraya el literal correcto. En la civilización, en la pirámide, ¿sí? En las características. De acuerdo a la organización social, principalmente en la civilización azteca, ¿cuál era el rey fundamental? Es decir, el rey, el líder máximo. Yo ya les había mencionado, sí les mencioné a dos. Dentro de los mayas, el líder supremo era el Xalac Yunik. En los incas era el inca, que era lógicamente conocido como el descendiente de Sol, ¿sí? Él era el rey. Lógicamente, la opción, de cierta forma, que nos queda, porque nosotros sabemos que esclavos es imposible que esta opción sea considerada como el líder supremo, la opción que nos queda es el Tlatoani. El Tlatoani era el nombre que se le daba al rey supremo de la civilización azteca. Xalac Yunik de la civilización maya. Y lógicamente el inca, descendiente del sol, porque no tal, se le conoce como civilización incas, todos eran incas, pero como tal al inca se le conocía como descendiente del sol, inca descendiente del sol, hijo, enviado del sol.
En este caso era la pirámide que se manejaba dentro de estas tres civilizaciones sumamente importantes. Después de estos reyes venían también gobernantes liderados por la iglesia. La iglesia, lógicamente, basado en la religión, perdón, después en la colonia es que llegan con la iglesia, pero basado en lo que es en la religión, estos también venían los que tenían grado de consanguinidad con el rey, es decir, sus hermanos, sus hijos. Para estas civilizaciones lamentablemente también se manejaba mucho el machismo. Era muy importante que tengan hijos varones. ¿Por qué? Porque si era un hijo varón, la dinastía se mantenía. El poder se seguía manteniendo en una familia. Una hija mujer no les convenía. ¿Por qué? Porque ya no se podía mantener en el poder. Pero de cierta manera es así la forma en la que se va escalando y en la que se va desarrollando. Entonces, para la pregunta número 17, la opción correcta es la opción B. La organización social azteca estaba dominada por un Tlatoani, que era considerado su rey. Vamos a la pregunta número 20. Nos dice, la actividad económica más privilegiada durante la primera etapa de la colonización fue, lógicamente, la agricultura. Si ustedes se dan cuenta, todas las temáticas van teniendo relación, se van concatenando. Porque las civilizaciones precolombinas se caracterizaron por tener un gran conocimiento de la tierra, sobre la siembra, sobre la cosecha, sobre los ciclos lunares, sobre los mejores tiempos de sembrar, los mejores tiempos de cosechar. También tuvieron conocimiento en lo que fue caza, en lo que fue recolección. Esto que les permitió, lógicamente, ir desarrollando la tierra, ir preparando la tierra, crear espacios adaptables para que se desarrolle una economía sustentable. ¿Por qué? Porque estas civilizaciones eran autosustentables. ¿Qué quiere decir? Pues que producían su propio alimento para poder ingerirlo y así desarrollar sus actividades cotidianas. Entonces, como lógicamente cuando llega la colonización, cuando se invade el territorio, vieron lo más, así como cuando a nosotros se nos presenta enfrente unos 2 billetes de $20, nos brillan los ojos. De igual forma les pasó a los colonizadores. Llegando al territorio, vieron una fertilidad total de la tierra. Pudieron identificar cómo la tierra podía darles gran cantidad de beneficios, no solamente en la agricultura, sino también en otros elementos como en la minería, en la extracción de metales preciosos. Pero principalmente la máxima exponencia que ellos le desarrollaron y que ellos quisieron hacer fue la agricultura, el trabajo en la tierra y mucho más, lógicamente, esclavizándoles a los pobladores que habitaban dentro del territorio, porque ¿quién más que ellos, perfectos conocedores de la tierra? ¿Quién más que ellos, lógicamente, desarrolladores del mismo espacio, del mismo entorno? Entonces es así como incluso la agricultura empieza a sustentar la economía. La agricultura empieza a desarrollar todo el entorno, empieza a desarrollar todo el espacio cotidiano conocido y referido como el espacio de fertilidad de la tierra. En este caso, entonces, la actividad económica más privilegiada durante la primera etapa de la colonización fue la agricultura. En la pregunta número 20. Vamos a la pregunta 21, que nos dice, ¿en qué consiste el latifundio? Sí, el latifundio prácticamente viene de la mano con el desarrollo, con el conocimiento de la tierra, ¿sí? A eso se refiere principalmente. Todo lo que tenga que ver con agricultura, y viene lo que es el latifundio, las encomiendas, el yanaconazgo, que ya son todos estos tipos de sistemas económicos que empiezan a desarrollarse con la llegada de la colonización, con la llegada del entorno, con la llegada de estos conocimientos directamente referenciados al contexto en el que estábamos hablando. En este sentido, principalmente
El latifundio se caracteriza por hablar del trabajo o de la obtención de una gran extensión de terreno. ¿Sí? En la pregunta número 21, no, la respuesta correcta es la opción C. Se refiere a tener una gran extensión de terreno. A eso se refería directamente lo que es el conocimiento del latifundio. En la pregunta número 22 nos dice, vamos a hablar sobre estos famosos sistemas económicos que aparecieron con la llegada de la colonización, ¿sí? Pero chicos, se nos está terminando la hora, ¿sí? Yo tengo que terminar la clase para inmediatamente poder empezar la otra, pero se tarda más o menos unos 3 minutos en empezar nuevamente la reunión. Vamos a quedarnos hasta aquí. Nos ingresamos al mismo link a las 7:50, chicos, porque en 3 minutos ya empieza la siguiente clase. Por favor, 7:50 nos conectamos al mismo link. Tengan la amabilidad, chicos.